Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:06 de la mañana del jueves 22 de marzo. Comenzamos nuestro programa con Patricia del Río. Patricia, buenos días. Buenos días, Fernando. Y con Aldo Mariatti. Aldo, buenos días. Hoy debía tener lugar una sesión del Pleno desde las 9 de la mañana para discutir la moción de vacancia que había sido aprobada la semana pasada. Pero como sabemos, el día de ayer, poco antes de las 3 de la tarde, el presidente de la República presentó una carta ante el presidente del Congreso renunciando a su función presidencial, argumentando que lo hace para garantizar la gobernabilidad de nuestro país, desconociendo ninguna crítica de las que se han formulado contra él y más bien criticando a las dificultades que se le han puesto en su labor como presidente de la República. El Congreso ha tomado nota de esta carta, decidido que se va a discutir para ver si se acepta hoy a partir de las 4 de la tarde y se votará mañana por la mañana si se acepta la renuncia o si se le rechaza podría ser todavía vacado. Entre tanto, se anuncia la llegada hoy por la noche del vicepresidente Martín Vizcarra, que si la carta de renuncia es aceptada mañana por la mañana, podría juramentar, como se tiene aparentemente previsto, mañana a las 12 del día. En todo caso, todos estos procedimientos dependen de la Junta de los Portavoces del Congreso de la República y es por eso que hemos invitado a uno de ellos, nada menos que el portavoz de la bancada mayoritaria de Fuerza Popular, señor Salaverry, Daniel Salaverry. Buenos días, congresista. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días a todos. Bueno, hay bastante trabajo parlamentario y hay que hilar fino porque junto a todo este procedimiento constitucional hay también procedimientos fiscales que están en curso que implican por lo menos a 5 de los congresistas, compañeros suyos en el Congreso, 3 de ellos de la bancada disidente, digamos, del grupo disidente de Kenji Fujimori, y 2 que además de ser congresistas son ministros de Estado, es decir, Carlos Brus y Mercedes Arauz. Bueno, que tendrán que obviamente someterse a los procesos que le inicie el Pleno del Congreso, por estar inmersos pues en estos presuntos actos de corrupción. Hay un acuerdo de la Junta de Portavoces para procesarlos y probablemente someterlos a un desafuero. No podemos permitir en el Perú que congresistas de la República estén metidos en estos temas. O sea, no queremos nunca más un Bocángel, un Bienvenido Ramírez, ¿no? Un Kenji Fujimori, que utilizando su posición, utilizando su cercanía con el gobierno, intenten comprar los votos de congresistas en temas tan delicados, tan sensibles como es el proceso de vacancia. Sin embargo, usted mencionó solamente a 3 entre ellos, los de Kenji, pero no a los otros 2, Mercedes Arauz y Carlos Brus. El acuerdo es que se les inicie el proceso a los 5 congresistas que han sido mencionados. Yo me imagino que en el camino se analizará, digamos, la participación de cada uno de ellos y la responsabilidad que pudieran haber tenido en estos hechos, ¿no? Pero lo que sí queda clarísimo, que por lo menos estos 3 que hemos mencionado, y probablemente también el congresista Ávila, que fue el primero que aceptó que se había ido a cambio de obras. Gravísimo. Pero este es un tema que no nos puede detener ni que podemos quedarnos enfrascados en esto, ¿no? Eso tiene que seguir su curso investigativo. Y nosotros lo que tenemos que hacer de ahora en adelante es permitir al señor Vizcarra no solamente que juramente, sino que pueda armar un gabinete que permita pues empezar a sacar... Tregua va a haber. Es que necesitamos recuperar la estabilidad, la gobernabilidad en nuestro país. Pero es que la tregua depende de ustedes. Tenemos que la incertidumbre que está teniendo actualmente el pueblo peruano tiene que terminar. Entendiendo perfectamente cuál es la responsabilidad del gobierno en este caso, no se puede soslayar y no se puede matizar señalando a otros, pero sí también hay que reconocer que la clase política en general está cuestionada. Entonces, sí, claro, no es los malos versus los buenos. No, en absoluto. Somos conscientes que esto nos afecta a todos. Por eso lo hemos dicho, nosotros queremos poner de nuestra parte y hacer lo que nos corresponde. ¿Y qué nos corresponde? Sancionar a estas personas que han estado metidos en estos temas. De aquí para adelante, obviamente, hacer una autocrítica, ver en qué hemos fallado, cuántas veces hemos caído en las provocaciones, cuántas veces hemos dejado de hacer, de repente, cosas que debíamos de impulsar desde el inicio por estar enfrascados en esta lucha, pues, política que no nos ha llevado a nada,
que esto no significa que estemos aceptando que el trabajo de control político, de fiscalización que hemos hecho, pues ha sido incorrecto, ¿no? Lo absoluto, ¿no? Creo que se ha hecho un trabajo serio ahí, producto del cual han salido a la luz todo este tipo de cosas que han llevado a que el presidente de la República tenga que presentar su carta de renuncia. Ahora, usted da un punto importantísimo. Formar un gabinete que tenga sostenibilidad. Y ahí hay dos alternativas. Están los que piden un gabinete multipartidario en el que estén representadas las distintas fuerzas políticas de manera tal que no se trate simplemente de apoyar, sino de comprometerse en llegar al 2021, porque eso es lo que necesitamos, llegar al 2021. Y están los que dicen no, que Vizcarra forme su gabinete mirando no a los políticos o a las fuerzas políticas, sino mirando a la ciudadanía. ¿Cuál es la fórmula más, no sé si mejor o más viable en este sentido? Creo que debería ser una fórmula mixta, ¿no? Hay representantes de la organización civil, de la sociedad civil, que podrían perfectamente estar en un gabinete, pero también es importante que tenga presencia de políticos cuajados, con experiencia. Independientemente del... ¿Perdón? El primer ministro. Bueno, alguien... así es. ¿Quién? Con muñeca política, con experiencia y sobre todo con una honestidad a prueba de balas, ¿no? Con una trayectoria política que no sea pues cuestionada para que pueda... Eso es importante. Claro. No un advenedizo. Se necesita esta vez, por lo menos al inicio, gente con experiencia. Así es. Y aquellas organizaciones políticas que quieran participar en el gabinete, bueno, bienvenido sea. Pero estamos yendo... Otras como nosotros, que sí nosotros queremos mantenernos en la labor que hemos venido haciendo. Estamos yendo hacia lo que llamaban, se dio mucho en el primer gobierno de Belón, de gabinete conversado. Un gabinete no necesariamente pactado, pero como que bueno... Este te molesta, este no te molesta, este te molesta a ti, este no... ¿Me entiendes? Lo que llamaba un gabinete conversado que se utilizó en el último tramo de Belaúnde, que lástima que el escándalo de la página 11 se lo tiró abajo, pero que funcionó, dio bastante estabilidad en su momento. Por lo menos un gabinete que no tenga los desatinos que ha tenido ¿no? Convocando pues a, por ejemplo en el caso del APRA, ¿no? A 2 militantes apristas y enfrentándote a una bancada que lo tomó esto como un desafío. Pero en este caso... esos errores no pueden volver a cometerse. Pero en este caso, si el señor Vizcarra convocara apristas, convocara fujimoristas, convocara gente de APP, ¿se consideraría una suerte de provocación o más bien una invitación a, ok, formemos parte de lo mismo, ¿no? Si haya una opinión expresa por parte de esa organización política que ninguno de sus militantes va a formar parte del gobierno, sí se podría ver como una provocación. Pero si la organización política, luego de este acuerdo, de este pacto, dice, acá tengo a mis cuadros, a mis técnicos, te los pongo a disposición. En la línea de Pati, quería complementar la pregunta de Pati. ¿Qué pasa, por ejemplo, pongamos en un escenario así cruel? Llena Vizcarra el gabinete de caviares. ¿Cómo lo tomaría el fujimorismo? ¿Seguiría la guerra? Creo que ni siquiera hay tantos caviares ahorita. Pero imagínate, no, el caviar para el empleo público sobra. Yo creo que el señor Vizcarra es lo suficientemente inteligente como para tener una lectura clara del escenario político y no cometer pues ese tipo de Ahora, lo cierto es que no, es que yo escucho a Juan de la Puente, unos amigos, y todos quieren que entren caviares. Pero lo cierto es que tiene que ser además multiideológico, por decirlo de una manera, y ¿no? he dicho excesos porque tampoco podemos vetar. Así es. Tiene que haber presencia, pero tú no puedes pues llenar un gabinete o coparlo solamente de una sola tendencia ideológica, digamos. Bueno, Vizcarra parece, no sé, un niño recién nacido, no viene calato, o sea, no trae nada, no trae partido, no trae gabinete, no trae premier. No lo pongas a llorar nomás, porque o le metan un palmazo, ¿no? Mayor responsabilidad tenemos nosotros para darle justamente esa plataforma que él necesita y ese soporte, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, señor Salaverry, justamente cuando regresemos quisiera que nos hable un poco sobre las virtudes políticas de Vizcarra, porque usted fue uno de los más severos críticos de él, diciendo que no estaba capacitado para ser ministro, tanto menos para ser vicepresidente. Ahora le haya muchas virtudes, nos dirá cómo que se ha producido su propia conversión respecto de Martín Vizcarra. Primero, vamos a la pausa. Son las 8:17 de la mañana, estamos entrevistando en los estudios de RPP al vocero de la bancada de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, y había quedado planteada la pregunta sobre las virtudes políticas que tiene Vizcarra, que usted le negaba con mucho furor hace pocos meses. Primero, que yo no he venido acá de jefe de campaña de Martín Vizcarra, lo que estoy haciendo es un análisis político, lo que él debería de hacer para que las cosas puedan caminar en los próximos meses. Cuando yo, y no solamente yo, gran parte del Parlamento criticamos su participación en este tema de Chinchero cuando fue ministro, es porque creíamos que finalmente él era el que tenía un interés
en sacar esto adelante por un tema particular, pero después los hechos nos han demostrado que quien estaba detrás de todo esto era el señor Zavala, era la hermana que formaba parte del consorcio y que más bien presionaron a Vizcarra para que insista con el proyecto. Él dio un paso al costado y políticamente asumió su costo. Así que ahí murió el tema. ¿Están ustedes previendo que Martín Vizcarra asuma la presidencia y complete el periodo hasta julio del 2021? No se trata de un gobierno de transición, como han planteado algunos, que podría recortar su mandato para buscar una nueva consulta popular. Bueno, yo he escuchado a Barnechea plantear eso, ¿no? Pero son como los típicos generales que no participan en la batalla, pero sí les gusta hacer la reseña de la misma. Y después están llenos de ideas. Claro, lleno de ideas, ¿no? No, un gobierno de transición pues serían 6 meses, 8 meses. Acá el señor Vizcarra va a gobernar 3 años y medio. Y en 3 años y medio yo creo que se pueden hacer cosas muy importantes por el país, si es que tiene un mensaje de unidad nacional, aunque está medio trillada esa frase, pero la verdad, si se trata de reconciliar al país que está tan polarizado, si es que da un mensaje e invoca, por ejemplo, a los órganos jurisdiccionales que luchen contra la corrupción, pero de manera imparcial, sin sesgos políticos, sin contaminación política, sin persecución a los partidos políticos que tanto daño le hace a la institucionalidad. En fin, tiene un gran reto por delante, pero también se le convierte en una gran oportunidad a él. Naturalmente usted nos ha dicho que el expresidente o aún todavía presidente Pedro Pablo Kuczynski sale por los reproches de carácter ético que condujeron a esta acusación por incapacidad moral permanente. Pero hay quienes sostienen que en realidad él cae víctima de un conflicto político que se inició desde su elección, cuando Keiko Fujimori dijo que su partido, Fuerza Popular, gobernaría desde el Congreso. ¿Qué cosa es lo que ha primado? ¿Una hostilidad política sin cuartel o una verdadera consideración de las faltas éticas del señor Kuczynski? Bueno, primero que Keiko jamás dijo que iba a gobernar desde el Parlamento. Lo que dijo es que nosotros habíamos llegado con un plan, con una serie de iniciativas legislativas que las íbamos a poner en marcha. Y eso es lo que hemos estado haciendo, IGB justo, en fin, etcétera, etcétera. Respecto al señor Kuczynski, él se va por incapaz moral, pero la incapacidad moral está sustentada en los actos de corrupción en los cuales él está metido. En los contratos con UEF, en el haber favorecido a empresas como su amigo Han Oil, en el transportador del gas, en Odebrecht. Todos estos temas que han salido a la luz pública y que lo complican legalmente son los que han desencadenado que el día de hoy él haya tenido que presentar su carta de renuncia. Sin embargo, hay también toda una duda de cómo se va a comportar el fujimorismo ahora. Hay que reconocerlo, han tenido, PPK era un gobernante débil, era un gobierno débil con todos los errores que han cometido, pero el fujimorismo se posicionó como una oposición muy dura y más allá de que ustedes exhiban, y con razón, las cosas que han apoyado en el Congreso, el discurso fue duro, la confrontación fue perenne y la polarización ha sido agotadora para todo el mundo. Empieza de nuevo no solo un presidente nuevo, sino que si bien los representantes en el Congreso siguen siendo los mismos, el tablero cambió. ¿Qué se puede esperar del fujimorismo en estos 3 años y medio que quedan? A ver, sin reconocerte que en algún momento sí hubo quizá un exceso de confrontación, hay que admitir también que en los últimos quinquenios lo que habíamos tenido era un Congreso sometido al poder de turno porque manejaban una mayoría, quizá no ganada en las urnas, pero sí lograda a través de algunos acuerdos políticos, vamos a dejarlo así. Pero solo para acotar, esta vez se cambió el balance y se fue el presidente. O sea, pareciera que ni un extremo ni otro es sano para nuestra democracia. Yo creo que si un presidente se va por corrupto, yo creo que sí es sano. No digo, no es sano que haya mayoría del gobierno, tanto como que haya una oposición tan fuerte con tantos votos en el Congreso. A lo que me refería es que, si bien es cierto, hay una percepción que hay una mayoría dura, es porque ahora hay una mayoría que no es del mismo partido político, digamos, que está en el Ejecutivo y que está haciendo su trabajo de control político, de fiscalización y que está sacando a la luz lo que tiene que salir. Por momentos recordaron al primer gobierno de Belaúnde, con el APRA, con el primer gobierno de Belaúnde, lo tenían demasiado arrinconado, muy acogotado. Y recordaron algunas prácticas. Keiko había logrado, y creo que además con acierto, separarse del antiguo fujimorismo y de verdad
pregúntelo, y usted sabe que la política es un tema de percepciones. La sensación fue, Dios, están más duros, ¿no?, de lo que significó una mayoría congresal en los 90. Entonces, ahí también tienen que hacer un trabajo de reconversión ustedes, ¿no? Kuczynski ya se fue, ahora a ustedes les toca hacer un trabajo, ¿no? En lo que hemos tenido que apoyar y darle las herramientas al Ejecutivo, lo hemos hecho. Todo lo que nos han pedido, y no nos cansaremos de decirlo, hasta sus proyectos de ley los hemos priorizado. Hay leyes que han salido en 24 horas, como la ley de reconstrucción. Votos de confianza a 2 gabinetes, en fin, ya todo lo que ustedes conocen y lo que también la gente ha escuchado decir. Pero eso no nos hace que renunciemos a la otra facultad que tenemos, que es la de control político, la de fiscalizar. No podemos taparnos los ojos, Patricia, perdón. Si vemos en la comisión como la Bajato, temas como el de UEFI, como el Fis Capital, donde el presidente pues, tiene transferencias de millones de dólares de ODE, de productos que se beneficiaron cuando él era ministro. Pero no nos podemos poner de costado. Nadie ha pedido eso. Nadie ha pedido eso. Pero por cierto, nos va a ver muy duros. Por cierto es que sí se ponen de costado en algunos otros temas y no tienen la misma dureza. Pero en fin, esa es su táctica. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Ojalá manejaran con la misma libertad los temas que involucran a Keiko Fujimori. No lo hacen, es comprensible, pero no nos hablen de una impoluta reacción contra la corrupción. ¿Qué temas involucran a Keiko Fujimori? Keiko Fujimori, cuando fue el día que le tocó declarar en el Congreso, aparecieron todos ustedes que parecían su guardia pretoriana. Pero no hay ningún tema que involucre a él. El señor Barate ha sido bien claro, no la conozco, fría, distante. Ha dicho que ha dado plata para la campaña. Perfecto. O sea, el solo decir que no hay tema que le involucre a ella, ya da cuenta de que no van a mirar a todos con los mismos ojos. No vas a comparar hechos como lo del señor Humala, lo del señor Toledo, que hay la ruta del dinero, que hay las transferencias, como el señor Kuczynski, que están los contratos, las transferencias bancarias, con que el señor Barata haya dicho a Yoshiyama, perfecto, que Yoshiyama se someta a la justicia, que lo investigue. No sé. Y si esto es cierto, que pague por eso. O sea, el tesorero, bueno, no vamos a entrar en esa discusión, pero el tesorero de la campaña de Keiko Fujimori recibe plata, que se fríe el tesorero, no pues. No, pues, ¿quién te ha dicho que era el tesorero? O peor, el amigo, el brazo derecho de la campaña, o sea, es su culpa. Él recibió la plata y se fue a la playa. Ni la SUNAT, ni el OMPE. Bueno, está claro cuál va a ser OMPE de Humala, detectó ninguna irregularidad en el sustento de las finanzas. Si ahora el fujimorismo, que va a tener más poder, va a empezar a decir, perdón, nosotros somos los únicos buenos del patio del colegio, discúlpeme, pero lo que nos espera es otro proceso de negacionismo y otro abuso de poder. Lo que te estoy diciendo, y por eso que te respondí, es que Keiko Fujimori no está implicada, inmersa en temas que el Congreso no quiere ver. No, en lo absoluto. Bueno, ya vamos a temas un poco más sustantivos. ¿Qué va a pasar con esto? No, es que... Perdón, a otros temas, digamos. A otros temas, ya. Gracias. Vamos al tema del CAS. Estamos hablando de 500.000 de empleados públicos que pueden ingresar a la planilla del Estado con todos los derechos y que va a generar un forado tremendo el presupuesto nacional. Lo que 2.000 millones de soles anuales. Y siendo conservadores. Y eso lo ha aprobado Fuerza Popular. Bueno, de Justiniano pasa, me lo espero, pero Fuerza Popular ha aprobado eso en la Comisión de Trabajo. Es gravísimo. O sea, Vizcarra ya está entrando con un tema muy serio. ¿Y cómo se va a manejar eso? Y no me diga que el ingreso va a ser paulatino. No hay. Estamos con déficit fiscal. Parte de la estabilidad que tenemos que darle al país también es la estabilidad económica, ¿no? Entonces yo creo que eso, cuando pase el Pleno, tendrá que debatirse, tendrá que analizarse bien, tendremos que conversarlo también con el Ejecutivo, tenemos que ver cuáles son las políticas económicas que trae este nuevo gabinete y a partir de ahí tomar una congresista muy connotada de ustedes, Milagros Salazar. Sí, Salazar lo ha empujado. Y esto, le digo, en el MEF hay una preocupación tremenda. Y compartimos la preocupación. Esto no es un acuerdo de bancada, por lo tanto hay la posibilidad aún que esto se pueda revertir. Hay otras leyes y otros temas que, como el que ha mencionado Aldo, llevan a un conflicto objetivo entre el gobierno actual y la bancada mayoritaria y que hereda en consecuencia este conflicto Vizcarra. Por ejemplo, pensiones militares y policiales. Por ejemplo, sueldo mínimo vital, que ha sido aprobado el día de ayer, subir el 9%. Por ejemplo, Contraloría. Y el más conflictivo de ellos, la ley Mulder, que ha sido observada el último día de su posibilidad, ayer en el último Consejo de Ministros bajo presidencia de Kuczynski. ¿Cómo piensan hacer ustedes para evitar que estos 4 o 5 temas legales puedan generar una oposición entre el gobierno y la mayoría parlamentaria, pese a la buena voluntad de la que nos ha hablado usted frente a Vizcarra? Bueno, son temas distintos. En el tema de las pensiones es un tema de justicia, lo que hemos corregido ahí es un acto discriminatorio que cometió el gobierno de Humala,
teniendo pensiones distintas para oficiales retirados del mismo rango. Hay un problema de financiamiento. Es un problema de millones financiamiento, anuales. pero como te digo, el nuevo gabinete tendrá que sentarse en la mesa y tendrá que armar un tema, planificar de repente por escalas, por etapas. Este tema yo quisiera realmente no adelantar opinión, porque sería, ya le están entonces imponiendo a Vizcarra, todavía no asume, no juramenta, y ya le están diciendo que es lo que tiene que hacer, una agenda bien cargada. La ley Mulder acaba de ser observada. Bueno, la ley Mulder, ahí sí coincidimos en que era necesaria. En el debate se plantearon algunas alternativas, algunos topes, porcentaje, pero finalmente se aprobó tal como estaba, y era para un poco cautelar justamente los recursos del Estado que no se estén pues utilizando para cambiar la línea editorial de algún medio de comunicación y mantener en el poder a un gobierno que a todas luces estaba debilitado y tenía que irse. La cosa que dijiste que estaba en agenda. Bueno, hay también Contraloría, ¿no? La Contraloría, que se exime el Congreso de la Contraloría. Lo que pasa es que el Congreso tiene sus propios órganos de control interno. Más bien hay que preocuparnos que el Ejecutivo haya observado la ley, el proyecto propuesto por la Contraloría, que para hacer una reforma de la Contraloría que le permita hacer un trabajo mucho más eficaz, mucho más eficiente. Nosotros vamos a tener que impulsar eso y sacarlo por insistencia de todas maneras, ¿no? ¿Y qué opinan del aumento del sueldo mínimo antes de que se fuera el presidente Pedro Pablo Kuczynski? Bueno, yo no sé, pues, primero que el monto es mínimo. Sin embargo, yo no sé si esto va a mejorar o va a empeorar las cosas realmente, ¿no? Porque ellos se llegaron con una política y con un discurso de, impulsar la formalización, y que a través de la formalización íbamos a generar crecimiento, recaudación, y sin embargo lo que estamos haciendo es poniendo contra las cuerdas pues a las microempresas, que ahora van a tener que analizar si les conviene o no tener en planilla a los trabajadores, a los pocos trabajadores que tienen actualmente, ¿no? Más aún cuando tengan que subir el Señor sueldo. Daniel Salaverry, muchas gracias por su presencia, por el talante que está usted mostrando. Esperemos que efectivamente hayan condiciones para que el futuro gobierno presidido por Martín Vizcarra cuente con un apoyo multipartidario y pueda definir objetivos nacionales para que la crisis política no eche a perder el esfuerzo de nuestro pueblo por mejorar sus condiciones de vida. Eso es lo que esperamos todos, don Fernando, llegar al Bicentenario con un país más unido, más reconciliado. Casi provoca decir llegar al Bicentenario. No, yo creo que hay que dar vuelta a la página. Ya hemos pasado esta etapa de crisis, que ha sido una crisis dura, difícil, pero a partir de aquí yo creo que hay que darle un mensaje de esperanza, de fe al pueblo peruano, y que no desmaye, ¿no? Vamos a salir adelante. ¿Le gustaría ver, una última pregunta, un fujimorista en el gabinete? Bueno, eso es un acuerdo que tendrá que tomar el partido. Yo no puedo adelantarme. Si es que el partido decide permitir que sus cuadros formen parte del gabinete, me parece fabuloso. Muchísimas gracias por su presencia, congresista Daniel Salaverry. Recuerdo que usted es el vocero de la bancada de Fuerza Popular, que esta tarde a las 3 sesiona en la Junta de Portavoces y que tomará decisiones sobre el cronograma a seguir durante los próximos días, que si todo va bien, significará que Martín Vizcarra preste juramento como nuevo presidente mañana viernes a las 12 del día. Buenos días. Muchas gracias.